más inmortal. Ahora, él dice que la intercesión de los santos es un invento del catolicismo del siglo IV, creo que mencionó al emperador Constantino. Eso es completamente falso y se le voy a demostrar que antes del siglo IV ya los primeros cristianos creían en la intercesión de los santos. Y se lo voy a demostrar, por ejemplo, en el siglo III, con Orígenes de Alejandría, quien en su oración 11 dijo: pero no solo el sumo sacerdote Cristo ora por los que oran sinceramente, sino también los ángeles, como también las almas de los santos que ya han dormido. También San Ignacio de Antioquía, en el siglo II, que fue un padre apostólico, en su epístola a los australianos, capítulo 13, dijo: mi espíritu es ofrecido por vosotros, no solo ahora, sino también cuando llegue a Dios, es decir, después de muerto. Luego, habría que preguntarle al pastor cómo explica esto. O sea, yo por eso le mostré incluso los epitafios de las catacumbas romanas anteriores al siglo IV, donde ya los primeros cristianos pedían la intercesión de sus parientes ya fallecidos. Y esto fue antes de Constantino. Luego, el caso del rico no aplica para interceder porque, como el mismo pastor dijo, el rico ya estaba condenado. Y también, pues prácticamente podría decir que se autorrefutó porque demuestra que sí hay vida espiritual después de la muerte física. Ahora, él dice que Jesús es el único intercesor entre Dios y los hombres y que por lo tanto no se le puede pedir intercesión a nadie más. Bueno, eso es falso. Aquí también hay que aclarar dos conceptos muy importantes que el protestantismo suele confundir, que es el de interceder y el de mediador. Mediador es el Salvador, o sea, Jesucristo, no hay nadie más. Eso los católicos lo creemos, lo enseña 1 Timoteo 2, 5, 6. Y también el hecho de intercesor es cualquiera de nosotros que le pida, le suplique o le ruegue a Dios por otra persona. Esto está en 1 Timoteo 2, 1, 2. Ahora, ciertamente Jesús, aparte de ser el único mediador, también es el máximo intercesor, pero el hecho de que sea el máximo intercesor no significa que sea el único. Eso sería una falacia non sequitur, ¿verdad? Y pues, como podemos decir, enseña que los demás también podemos interceder. La Escritura lo enseña. Por ejemplo, Santiago 5:16 dice: y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo tiene mucho poder. Orar por otros es precisamente interceder por otras personas. Y cuando dice que la oración del justo tiene mucho poder, hay que preguntarse qué es un justo. Bueno, es un santo, ya que la justicia es una virtud cristiana de la santidad. También Pablo en Efesios 6:18 dice: oren los unos por los otros, intercediendo a favor de todos los santos. En no enseña que Jesús sea el único intercesor. Aquí es necesario que el pastor Gilberto responda a la siguiente pregunta generada a partir de una contradicción suya. Si solo Jesús es el único intercesor entre Dios y los hombres, ¿por qué los evangélicos en su iglesia interceden unos por otros? Tendrá que responderla. Ahora, él dice que la intercesión solamente es entre vivos y que los muertos no pueden. Bueno, sí hay vida espiritual después de la muerte física. San Jerónimo, de hecho, refuta al pastor cuando dice lo siguiente: usted dice en su libro que mientras vivimos podemos orar el uno por el otro, pero después, cuando hemos muerto, no se puede escuchar la oración de ninguna persona por otra, lo que dicen los protestantes actualmente. Pero si los apóstoles y los mártires, mientras estaban todavía en el cuerpo, podían orar por otros, mucho más luego de que ganan sus coronas, victorias y triunfos, es decir, después de muerto. Y también le voy a citar Jeremías 31:15, que dice: Raquel llora por sus hijos, inconsolable, por sus hijos porque ya no existen. Bueno, Mateo también hace referencia en ese mismo texto, en Mateo 2, 17, 18. Hermanos, esto no puede ser posible desde un punto de vista histórico, debido a que Raquel había muerto antes que sus dos hijos. ¿De qué se trata entonces? Bueno, la imagen de Raquel llorando por sus hijos, o sea, por el pueblo de Israel, incluso después de muerto, demuestra que los judíos, al menos hasta cierto punto, tenían un gran aprecio por ello y la veían como una madre intercesora. En el siguiente bloque continuaré con lo demás. Gracias, Rigo. Ahí estaban tus primeros 5 minutos. ¿Cuál es de tiempo? 5 minutos. Muchísimas gracias, Noé. Bueno, para empezar quiero ubicar al licenciado Rigo Ardón. Yo creo que después de la muerte el alma continúa con vida. Dios es un Dios de vivo, eso lo he dicho repetidas veces. Está debatiendo conmigo, no con los evangélicos en general.
Nosotros necesitamos enfocarnos en el punto ahora mismo. El punto es el siguiente. El punto es que los santos que han muerto es porque sus almas que viven delante de Dios, Dios es un Dios de vivos, se han separado de sus cuerpos. Estos cuerpos inertes han sido enterrados, pero sus almas han pasado, como pasó el alma de Lázaro, al descanso en el lugar que Dios ha preparado para estas almas después de la muerte. Entonces Dios en Deuteronomio prohíbe que nosotros nos comuniquemos con estas almas. Entonces nosotros en la teología podemos ver que sí se puede comunicar con las almas de los que han muerto porque están vivas. Es más, el rey Saúl lo hizo, pero Dios lo ha prohibido. Entonces nosotros tenemos que conciliar las escrituras. Si Dios lo ha prohibido, entonces, ¿qué hace la Iglesia Católica enseñando de que debemos tener comunión con estos que han muerto y están delante de la presencia de Dios? Si ellos han muerto y están delante de la presencia de Dios, no hay padre de la Iglesia que tenga que enseñar que nos podemos comunicar con ellos cuando Dios lo ha prohibido y ha dicho que es abominación para él. Entonces, si algún padre de la iglesia del siglo segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo en adelante enseña de que sí podemos tener una comunión con un santo que ha muerto y está en delante de la presencia de Dios, está ignorando el mandato de Dios que ha dicho que no nos comuniquemos ni que tengamos comunión con ellos o que lo consultemos. Entonces nosotros podemos ver de que el Dios que dice que yo soy el mismo ayer, hoy y siempre, para la Iglesia Católica va cambiando de acuerdo a la necesidad, a la sed religiosa del católico. Si ellos necesitaban de lluvia, entonces necesitaban al patrono de la agricultura para que lloviera en la región, entonces había que consultar a ese patrono para que hiciera llover en la región. No, Dios no trabaja de esa forma. Dios fue el que creó lo que es el círculo del movimiento del agua, llueve, seca, llueve nuevamente. No es un patrono, no es un santo al que hay que consultar y prenderle velas. ¿Por qué? Porque es Dios al quien hay que consultar. Ahora bien, la pregunta fue bien clara. ¿Quién intercederá por el hombre cuando éste haya pecado delante de Dios? Las otras oraciones todos los ejemplos que muestra la Biblia es nosotros los que estamos vivos orando por los que están vivos. Pero entonces el licenciado Rigo Ardón nos muestra estos ejemplos y dice, ¿vieron cómo sí se pueden los santos que están en el cielo interceder por nosotros? O sea, utiliza la palabra del Señor donde muestra que los vivos santos que estamos en vida podemos orar por los demás como lo hicieron los apóstoles que intercedieron por un tullido en ese momento. El tullido estaba muerto, los apóstoles estaban muertos, no, todos estaban en vida, estaban en la misma condición espiritual todos, y entonces por eso pudieron interceder por ellos por medio de la oración por sanidad. Dios nos ha mandado a orar los unos por los otros. Ahora, yo necesito que me muestre esos ejemplos bíblicos donde los santos que están allá se están comunicando con los santos de acá, cuando ya el mismo Jesucristo dijo que hay una cima que nos divide y no puede pasar el uno del que está allá, ni el que está allá puede pasar para allá. Pero no, para la Iglesia Católica parece que sí se puede. Ellos tienen una forma. ¿Cuál es la forma? El magisterio dice que sí se puede. Y ahí es donde está el desarrollo teológico de la Iglesia Católica, donde viene en incremento de acuerdo a la necesidad religiosa de la población. Si la población necesita un intercesor, ellas se lo crean. Ellas crean el intercesor que necesitan. Entonces nosotros podemos ver cuántos intercesores intermediarios se han creado en el transcurrir de los tiempos. Y yo no tengo ninguna confusión con lo que es intercesor y mediador. Son dos términos que la Biblia utiliza independientemente uno del otro en lugares diferentes y contextos diferentes. Yo me he referido al de intercesor. Hebreos capítulo 7, Romanos capítulo 8, Isaías capítulo 3, verso 12, textualmente dice que Jesucristo es nuestro intercesor. Ahora bien, él dice, bueno, es que la Biblia no dice, no impide que nos podamos, la intercesión de los... Es que esa es la forma de hacer teología católica. Como la Biblia no lo impide, entonces nosotros lo hacemos. Pero da la casualidad de que sí, Dios lo impidió en Deuteronomio capítulo 18, verso 10 al 12. Ahora, yo necesito teología que en realidad demuestre que esto es lo que Dios ha pedido desde aquellos tiempos. No solamente estos targúmenes y estos que son tradiciones de hombres. Yo necesito la palabra inspirada de Dios. Tiempo. Bien, tu segunda participación en este bloque de 4. Tienes 5 minutos. Adelante, Rigo. Ok.
El pastor, como ustedes escucharon, cae en una contradicción irreconciliable, que es la misma contradicción que caen todos los protestantes cuando están debatiendo este tema. Él primero dijo que solamente Jesús era el único intercesor, pero al mismo tiempo dice que los de la tierra también pueden interceder. Ahora, si solo Jesús es el único intercesor, yo quiero que me responda en su próxima participación el pastor. ¿Por qué los evangélicos interceden unos por otros? Por ejemplo, ¿por qué el pastor le pide a los seguidores que oren por él, o sea, que interceden por él? ¿Por qué no le pide directamente a Dios el pastor? O viceversa, ¿por qué los evangélicos le piden a sus pastores que oren por ellos? ¿Por qué ellos no le piden directamente a Dios, si solo Jesús es el único intercesor? Pues no. Ahora, sobre lo que él dice de la intercesión de los santos, que es malo invocar a los muertos y que eso está prohibido en la Escritura, hay que aclararle algo al pastor. Lo que se prohíbe es la invocación de los muertos con fines de brujería, de hechicería, como se hizo Saúl al invocar al profeta Samuel. ¿A quién acudió Saúl? ¿A un sacerdote levita? No, acudió a una mujer hechicera. Y eso está prohibido. El Catecismo Católico lo prohíbe en el numeral 21.16. Todas las formas de adivinación deben de rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir, la consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a medios encerran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Bueno, pedir la intercesión de un santo no es lo mismo que conjurar a un muerto con fines de hechicería. Jesús mismo habló con Moisés y con Elías. Bueno, si los muertos no pueden pasar aquí, como dijo el pastor, y somos para pasar hasta aquí y hablar con Jesús. Eso tendrá que explicarlo también el pastor. Si ya Moisés para el tiempo de Jesús tenía muchos siglos de haber muerto y lo dice la Escritura en Deuteronomio, ¿verdad? Entonces ahí está equivocado. Ahora, yo quiero que el pastor me diga, porque los judíos no practican la sola escritura tampoco, eso es un invento protestante de hace 500 años, ¿por qué en el Talmud de Babilonia, que es escritura judía, no es escritura católica, se ve a un hombre pidiendo la intercesión de los patriarcas ya fallecidos? O sea, el pastor tendrá que explicar eso porque es parte del judaísmo, ni siquiera es parte del catolicismo, ¿verdad? Ahora, él dice también que en la Biblia no hay ejemplos, que le dé un ejemplo, bueno, de intercesión. Sí existe, incluso la intercesión de los santos muertos sin que nadie se los pida, porque la intercesión funciona no solamente que otra persona me lo pida, yo puedo interceder en este momento ante Dios por el pastor, sin que él me lo pida, y aún así funciona la intercesión. Segunda de Macabeos 15, 12, 17, parte de la literatura judía, no es un libro hecho por católicos. Este es Jeremías, el profeta de Dios, el amigo de sus hermanos, que ora mucho por el pueblo y por la ciudad santa. Jeremías extendió la mano derecha, le dio a Judas una espada de oro y le dijo: toma esta espada santa que Dios te da, con ella destrozarás a los enemigos. Pero no solamente contamos con pruebas de la comunidad judía de la diáspora anterior a Cristo, sino también de la comunidad judía de Palestina posterior a Cristo, como es el Talmud de Babilonia. Se lo repito, enseña que Caleb se mantuvo al margen del plan de los espías y fue y se postró sobre las tumbas de los patriarcas diciéndoles, hablando con muertos: mis padres, oren en mi nombre para que pueda ser librado del plan de los espías. Porque este hombre no fue condenado por el judaísmo si hablaba con los muertos, porque no lo hizo con un sentido de hechicería. También Mateo 27:46 dice, esto es para el tiempo de Jesús: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, le empapó en vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber. Pero los otros decían, veamos si Elías viene a librarle. Aquí vemos claramente cómo los judíos pensaban equivocadamente que Jesús pedía la intercesión de Elías. Sin embargo, los judíos no condenan a Jesús por pedir la intercesión de Elías, aunque Jesús no estaba pidiendo la intercesión de Elías, pero ellos entendieron que sí. Entonces el pastor va a tener que afrontar esto. Pastor, ¿cómo es que los judíos sí creían en la intercesión de los santos antes incluso de Constantino, como lo dice el Talmud? ¿Por qué los evangélicos le piden la intercesión al pastor o los pastores a sus seguidores, si solo Jesús es el único intercesor? Eso sería.
Gracias, Rigo, por tu segunda participación de 5 minutos en tu segunda participación de este careo. Adelante, Gilberto. Fue muy buen intento del licenciado Rigo Ardón, pero para poder contestar a sus preguntas quiero hacerlo de esta forma. Dije, en la Biblia nos da y nos ordena que nosotros podemos orar a favor por los enfermos, por los gobernantes, por los pastores, por los que están en eminencia, por los demás, por los alimentos, por los matrimonios. Nosotros podemos orar e interceder por estas cosas que están en nuestro ámbito y en nuestro mundo de los vivos. Ahora, él quiere utilizar todas estas citas bíblicas y quiere añadirlas o incrustarlas en su teología para decir, vieron que sí hay más intercesores además de Jesucristo. Pero si ustedes no más recuerdan, en mi primera intervención hice la cita de Primera de Samuel capítulo 2, cuando el mismo Elí dice, si un hombre pecare contra Dios, ¿quién intercederá por él? Esta pregunta solamente se responde con Romanos capítulo 8, verso 25, 26, 27 y el verso 34, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice, ¿vieron que hay más intercesores? No, ninguno de nosotros puede interceder por nuestros hermanos delante de Dios para que ellos tengan la libertad de que está hablando Elí, ni que está hablando Isaías 53, capítulo 12. No confunda estas cosas. Una oración por la comida, o una oración por el pastor, o una oración por los hermanos de la iglesia, no se compara por la intercesión de la que habla la Biblia en el otro mundo, delante de Dios. Usted está diciendo que los que están en el otro mundo, delante de Dios, tienen el poder de interceder. No solamente eso, sino que también está diciendo que tienen el poder del Espíritu Santo de conocer y saber y orar por nosotros, por lo que nosotros estemos pensando o whatever, la intercesión que ellos quieran hacer. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña bien claro de que el intercesor aquí en la tierra es el Espíritu Santo delante de Dios. Él intercede por nosotros. El intercesor en el otro mundo es nuestro Señor Jesucristo, el que está en la presencia de Dios. Y eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, tratando de torcer las escrituras, y no solamente torcerlas, sino que crear referencias ficticias, quiere hacer que cuadre que los que están en el otro mundo pueden interceder por nosotros. Pero nosotros vemos ahora, vamos a explicar un poco acerca de lo que estaba diciendo de la hechicería y lo demás. Bueno, son los santos católicos a los que acuden los hechiceros y macumberos que viven aquí en la tierra para hacer sus trabajos espiritistas. Entonces hay una conexión con eso cuando Dios dice que no consulten a los muertos. Pero ahí está el santo de San Judas Tadeo, la estatua de ellos en algún altar de alguno de estos brujos y santeros, pata para arriba, porque no está haciendo lo que ellos quieren y están tratando que si ponen la estatua de San Juan pata para arriba, entonces como esta estatua lo representa el santo San Judas Tadeo que está delante de Dios, entonces también que está pata para arriba hasta que no cumpla lo que ellos quieren. Entonces nosotros tenemos que ser serios en la teología. Dios dijo no. Dios dijo no lo quiero que lo consulten. Entonces, si leemos Deuteronomio nuevamente, él dijo que no se hallen entre ustedes los que hagan hechicería, los que consulten a los adivinos, esto y lo otro, y que no consulten a los muertos, que no se encuentren entre ustedes estas cosas. Pero entonces vamos a santificar esta comunión por medio de la Iglesia Católica, y ahora la Iglesia santificando la comunión de los santos, de la Iglesia triunfante, todos los que han muerto delante de Dios, entonces sí nos podemos comunicar con ellos porque hemos santificado esta comunión. Pero Dios dice, no quiero que consulten a los muertos, ya sea por hechicería o como sea. Como sea es que la persona muerta su alma está viva en la presencia de Dios, pero su cuerpo está muerto. Ahora bien, él dice que yo tengo que explicar, bueno, Jesucristo se transfiguró. ¿Dónde estaba el cuerpo de Jesucristo en ese momento? Él me tiene que dar a mí entonces una interpretación católica bíblica del magisterio con número y todo de por qué se tuvo que transfigurar Jesucristo y estuvo con Moisés y Elías, por qué su cuerpo fue diferente y por qué resplandeció ya que el cuerpo del ser humano no resplandece. ¿Cuál era la condición de Jesús en ese momento que estaba con estas personas? Y Elías está vivo, Elías se fue en cuerpo y alma para el cielo. Ahora bien, tendríamos que explicar la situación de Moisés. Ahora,
con la teología católica y lo que la Iglesia Católica ha creado, la única persona que podría representar una intercesión, porque según ellos está el cuerpo y alma en el cielo, sería la Virgen María. Y ahí es donde nos tendríamos que centrar a ver si la Virgen María en cuerpo y alma, como lo dice la dogma, podría ella interceder por nosotros. Gracias, Gilberto. Se acabó tu tiempo. Tienes 5 minutos y bueno, un saludo especial a todas las 100 personas que están conectadas. Ahí he visto varios evangélicos conmigo. Ok, vamos. El pastor vuelve a caer en otra contradicción. Dice que aquí en la tierra solo el Espíritu Santo puede interceder por nosotros, pero a la vez ellos interceden aquí en la tierra unos por otros, incluso en las iglesias evangélicas. Y prueba de ello es esta oración sacada de un sitio web evangélico dedicada, dice, ¿cómo orar por la familia de tu pastor? Así como nuestro pastor guía tantas familias hacia ti, ayuda a su propia familia a responder también a tu palabra y a tus caminos con un sí deseoso y de corazón abierto. Por tu gracia, dale a su esposa e hijos una sed insaciable por las cosas espirituales y eternas que solo pueden ser satisfechas en ti. Cuando lleguen al final de sus días, dales el gozo de servirte juntos en tu reino celestial, así como lo han hecho aquí en la tierra. Entonces, si solo el Espíritu Santo o solo Jesús es el único intercesor, ¿por qué los evangélicos piden por el pastor y la familia del pastor? ¿Por qué no le piden directamente a Dios? ¿Por qué no le piden directamente al Espíritu Santo? Bueno, ahí es otra gran contradicción de mi amigo Gilberto. Ahora, él dice que hay católicos que consultan la cientería. Bueno, no son verdaderos católicos, porque ya les cité lo que el catecismo católico enseña sobre eso. Si esas personas hacen eso, están completamente equivocadas. La Iglesia Católica no enseña eso. Y eso es una falacia, porque él da a entender de que el magisterio católico enseña la santería, acudir a brujos, a hechiceros, cosa que ya demostré que no es así. Por eso les cité primero lo que enseña el magisterio católico con respecto a esas cosas, para que después no se vengan a decir esas cosas los hermanos protestantes. Ahora, pastor, usted no me respondió todas las preguntas que le hice. Yo le pregunto a usted, pastor, cuando Moisés y Elías se le aparecen sobre la cima de una montaña, porque estaban sobre la cima de una montaña, ¿se le apareció solo a Jesús? ¿Solo Jesús vio? No, también Pedro, Santiago y Juan lo vieron. Ahora, si los muertos no pueden cruzar a este mundo, como usted lo dijo, ¿cómo hizo Moisés para cruzar hasta este mundo? Eso tampoco lo respondió, pastor. Ahora, usted dice, ¿puede la Virgen María interceder por nosotros? Claro que sí. Santiago 5:16 lo dice. La oración del justo tiene mucho poder. Yo le pregunto al pastor, ¿acaso María, la madre de Jesús, no fue una persona justa? Por supuesto que sí. Y ya le demostré que sí hay vida espiritual después de la muerte física. Ahora, el pastor tendrá también que responder la siguiente pregunta que él dijo esta afirmación: la intercesión de los santos es un invento católico del siglo IV. Pastor, si es un invento católico del siglo IV, ¿cómo es que habían tantos padres de la iglesia anteriores al siglo IV que hablaban en favor de la intercesión de los santos? Él tendrá que explicar eso, porque entonces no es un invento del catolicismo romano. Por eso yo le cité a varios padres de la iglesia anteriores a esa época. Y si es un invento católico, ¿por qué en la literatura judía, incluso apócrifa, que también lo usan los cristianos coptos, se habla de la intercesión de los santos, como el libro de Enoc? Y ahora a vosotros, los santos del cielo, las almas de los hombres presentan su demanda diciendo, llevad nuestra causa ante el Altísimo. Y eso es del judaísmo, no es un libro sacado del catolicismo. Entonces el pastor tendrá también que decir eso. Igual el libro del pastor de Hermas, que es un libro apócrifo, pero que sin embargo forma parte de la tradición de la iglesia, está en la historia. Dice, habiendo sido fortalecidos por el santo ángel que viste y habiendo obtenido de él tal intercesión. Igual le voy a mencionar lo que dice el epitafio de Aversio, un obispo de Hierápolis del año 190, anterior al siglo IV. Dice, de pie yo, Aversio, ordené que se inscribiera esto. En verdad, estaba en mi 72º año. Que todos los que estén de acuerdo con esto y lo entiendan, oren por Aversio. Es decir, oren por un muerto, cosa que el protestantismo también niega. Entonces, pastor,
Si es un invento, la intercesión de los santos del catolicismo romano a partir del siglo IV con Constantino, ¿cómo es que encontramos tantas pruebas de la intercesión de los ángeles, de padre de las iglesias, de epitafios en las catacumbas cristianas en Roma, hablando en favor de la intercesión de los santos? ¿Cómo es entonces que si no se puede pasar un muerto a este mundo, cómo hizo Moisés para parecérsele a Jesús? Entonces el pastor tendrá que explicar eso en su próxima intervención. Muchas gracias. Rigo, te faltaron 20 segundos, no sé si vas a terminar. Ok, voy a terminar entonces. Bien. Ok, bueno, él dice que no hay vida espiritual después de la muerte física. Bueno, si no pueden interceder los muertos, veamos qué dice Daniel 3:86 en el Antiguo Testamento. Bendecid almas y espíritus justos, al Señor alabadlo y ensalzarlo por los siglos de los siglos. ¿Cómo van a bendecir si ya están muertos, como dice el pastor? Si no pueden interceder, ¿cómo van a bendecir estas almas y espíritus justos? Él lo tendrá que explicar. Gracias, Rigo. ¿Estás listo para tu tercera participación de 5 minutos? Adelante. Claro que sí. Adelante. Bien, como pueden observar, licenciado Rigo Ardón ha dicho muchas veces que yo no creo que hay vida después de la muerte, pero estoy cansado de decir que sí. De que Dios es Dios de vivo, de las almas de los vivos. Licenciado, por favor, hombre, no malinterprete o no tome mis palabras y juegue con ellas. Yo estoy diciendo que sí. Ahora bien, vamos a lo del judaísmo y a lo del Talmud y todo lo demás. El judaísmo es una religión incompleta. El Talmud o la tradición oral no aparece que haya tal dicha tradición oral en la tradición escrita. Lo que sí dice la tradición escrita es que ellos confiaron en la tradición oral o en la tradición de los hombres y Dios está en contra de eso. La religión incompleta del judaísmo le hace falta el templo, le hace falta el sacrificio, le hace falta el cordero, les hace falta el 70% de su religión. Así que ellos ahora mismo ni pintan ni truenan. Todo esto es Jesucristo para ellos y mientras ellos no acepten a Jesucristo, su religión seguirá incompleta. Ahora bien, vamos a lo que es la tradición de la Iglesia Católica. Usted está diciendo que hay personas que lo han dicho y que lo han mencionado. Si Dios no está de acuerdo con esa persona, estos son unos herejes. Pueden llamarle padres de las iglesias como ustedes quieran, pero si Dios dice no se comuniquen con los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los que sus almas están vivas. Y si Dios dice no se comuniquen con ellos porque se puede uno comunicar. Pero Dios no quiere. Y eso es lo que la teología de la Iglesia Católica no consideró al momento de hacer esta dogma. Entonces, como no lo consideró, es una dogma que no es infalible, sino que es falible. Porque Dios no quiere que se hable con los santos que ya han muerto. Ahora, explícame cómo vino Moisés del otro lado y cómo vino Elías del otro lado. Bueno, la respuesta está, explícame por qué Jesús tuvo que transfigurarse para hablar con ellos. Que los que fueron con Jesús los hayan visto no quiere decir que ellos tuvieron que comunicarse con ellos. Muéstrame el verso donde Pedro se comunicó. Pedro quería hacer una choza para ellos. ¿Quién se comunicó con ellos? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de justicia, el creador de todo, el que se transfiguró para estar con estas almas. Ahora, Elías, te digo, Elías fue tomado en vida y cuerpo. Explícame entonces cómo Moisés y por qué Moisés. Pero bueno, ahora vamos allá. ¿Qué es lo que es? Lo que podemos ver son que sus preguntas vienen y van, pero las mías no se contestan. Yo necesito de que deje utilizar esos versos de que, bueno, que la congregación ore por su pastor. La Biblia ordena a que oren por el pastor. Pero cuando menciona al intercesor delante de Dios en el lugar, Hebreos capítulo 10, vamos a leerlo inmediatamente, por favor. Busquen y abran sus Biblias con nosotros, Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer, dice del verso 10 en adelante. En esta voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez.
y ciertamente todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios, de aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después de que había dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Esa es la intercesión de la que yo estoy hablando. No me estoy refiriendo a una intercesión de un santo por el pastor que es el santo aquí en la tierra. Yo necesito que Rigo Ardón me dé a mí una respuesta acerca de esa intercesión de algún santo a Dios por nosotros. No que el santo que está en el cielo está rezando y está orando por mí, eso a mí no me interesa. Yo quiero que ese santo se vea el ejemplo, la intercesión a Dios y qué sucede cuando pida esa intercesión. Y yo estoy esperando un versículo en sí para esto, para poder cerrar con esa pregunta que no me la ha dado, no sé si es que la está evitando, pero yo estoy esperando ese pasaje para saber qué es lo que va a acontecer. Ahora bien, con el poco tiempo que me falta, nosotros podemos ver que Dios dice, no consulten a los muertos. Todos saben que estén muertos, todos. Tiempo, 5 minutos exactos. Bien, gracias. Última participación, creo. Sí, es tu última participación. No sé si me acuerdo 5 minutos. Ok. Bueno, aquí cae otra vez el pastor en otra contradicción. Dice que el judaísmo es una religión incompleta. Lo extraño es que ellos usan el canon hebreo para sus Biblias y ahí no dicen que es una religión incompleta, ¿verdad? Veamos qué dice el judaísmo, no en la tradición rabínica, en la escritura. Jeremías 31:15. Raquel llora por sus hijos, inconsolable, por sus hijos, porque ya no existen. Bueno, sobre este pasaje bíblico, Mateo lo menciona también. Entonces se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías cuando dijo, una voz se oyó en Ramá, alaridos y grandes lamentos. Raquel está llorando a sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya no existen. Como se lo dije anteriormente al pastor, hermanos, esto no puede ser posible desde un punto de vista histórico. ¿Por qué? Bueno, porque Raquel había muerto antes que sus 2 hijos. Entonces, ¿de qué se trata? La imagen de Raquel llorando por sus hijos, que es el pueblo de Israel, incluso después de haber muerto, demuestra que los judíos tenían a Raquel como una madre intercesora. También Apocalipsis 6, y de hecho, para que el pastor sepa, en la tumba de Raquel en Israel, los judíos van a orarle. Yo creo que el pastor no sabía eso, pero bueno. Apocalipsis 6, 9, 10. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ok, ya descubrimos que sí hay vida espiritual después de la muerte física. Y descubrimos, y también les cité el libro de Macabeos, que ellos no lo aceptan, pero que es literatura judía, donde aparece el profeta Jeremías intercediendo por el pueblo de Israel, incluso sin que el pueblo se lo pidiera, porque las intercesiones, funcionan así. Entonces demostré también que ellos se contradicen cuando dicen que solo Jesús es el único intercesor, que solo el Espíritu Santo es el único intercesor. Ya ahí también hay una doble contradicción, o es solo Jesús o es solo el Espíritu Santo el intercesor aquí en la tierra por nosotros. Sin embargo, vuelvo y repito, ya ustedes vieron la oración evangélica que pidiendo por la familia del pastor y por el pastor, ellos también practican la intercesión. Y tan es así que ellos practican la intercesión en un sentido evangélico. ¿Por qué? Porque la intercesión de los santos, ¿qué es interceder? Pedirle a Dios por otro. Los evangélicos oran por otras personas y así mismos se consideran santos porque fueron lavados por la sangre de Cristo. Eso dijo en un debate el pastor Gilberto. Por lo tanto, ellos sí creen en la intercesión de los santos evangélicos, pues en el sentido protestante. Entonces, eso también es una contradicción. Ahora,
Yo le hice varias preguntas al pastor, pero quedaron sin responder, ¿verdad? Pastor, ¿cómo es que Moisés pasa a este mundo? ¿Cómo es que pasa? Si ya no se puede pasar a este mundo, los muertos no pueden. ¿Cómo es que Moisés pasó a este mundo? Y conversó, no solo pasó, conversó con Jesús y lo vieron Santiago, Pedro y Juan, que no eran los Mesías, no eran Dios, y ellos lo vieron, y hasta el mismo Pedro le iba a hacer una choza para que habitara, a un muerto le iba a hacer una choza a Pedro, imagínense ustedes. Entonces, por ese lado, el pastor está mal. Igual quedó pues prácticamente sin respuesta a la pregunta que le hice, que si fue un invento del catolicismo romano la intercesión de los santos a partir del siglo IV, ¿cómo es que tantos padres de la iglesia anteriores al siglo IV creían y hablaron en favor de la intercesión? Incluso él mismo los llamó herejes. El pastor Quintero llamó herejes a esos padres de la iglesia, aunque la escritura sí enseña la intercesión de los santos. Entonces, ¿cómo es que llama herejes? Y hay otra contradicción a estos padres de la iglesia anteriores a Constantino, que sí creían en la intercesión de los santos, y él dice que es un invento del catolicismo romano hasta el siglo IV. O sea, otra gran contradicción. Entonces, en eso quedamos, hermano.